¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este su programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les doy la más cordial bienvenida. Como recordarán, este programa está orientado a hablar de nuestra fe católica, en qué creemos, por qué lo creemos y cómo defenderlo y anunciarlo. Pues el tema de hoy es un tema fundamental, un tema esencial de nuestra vida como cristianos. El tema que quise tomar hoy es la Santa Misa. Es parte esencial de nuestra vida como cristianos. Todos y cada uno de nosotros tenemos la necesidad y la obligación de acudir a la Santa Misa, pero también es importante conocerla, saber qué es la Santa Misa, a qué vamos ahí, a qué vamos, qué celebramos, qué es lo que está sucediendo en ese momento cuando nos reunimos todos como pueblo de Dios y hacemos un acto único de adoración a Dios. ¿Qué significa la misa? ¿Cuál es su sentido? Ese es el tema de hoy. Y quise prepararlo de una manera muy sencilla, no me quise meter en explicaciones muy complicadas. Lo que me interesa mucho es que ustedes conozcan 2, 3, 4 ideas esenciales para que ustedes las vayan profundizando poco a poco, no solo en la vivencia misma de la Sagrada Eucaristía, sino que también los invito a investigar un poco más y comprender un poco más lo que significa este misterio tan grande, que como la misma misa dice, el misterio de nuestra fe, que se hace presente ahí en el altar. Y ese es el tema de hoy, es un tema esencial. También lo quiero complementar un poco con el tema de liturgia. ¿Qué es la liturgia? Es una palabra que escuchamos mucho, pero pocas veces reflexionamos lo que realmente significa. Pues bien, ese es el tema de hoy, la Santa Misa. Y lo queremos abordar de una manera muy sencilla. Lo primero que tenemos que entender es que la Santa Misa es un acto único, es un acto de adoración especial a Dios, pero lo hacemos con Dios presente ahí, de manera real y presencial. O sea, ahí verdaderamente está Dios ahí con nosotros. Los antecedentes de la misa la podemos encontrar en lo que es la fiesta de la Pascua judía. Incluso acabamos de terminar el tiempo de Pascua, ¿sí? Acabamos de celebrar Pentecostés. Bueno, nosotros celebramos la Pascua y teníamos como figura en el Antiguo Testamento, es decir, en la vida del pueblo de Israel, algo parecido a lo que es la misa hoy en día. Obviamente que tenemos que darle muchos matices. Pero básicamente lo que los judíos celebraban era bendecir y dar gracias a Dios, agradecer por los dones recibidos, pero sobre todo celebrar la salida de Egipto. Este acontecimiento tan grande para el pueblo de Israel, que es la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud de Egipto, es el tema esencial de la Santa Misa también. No porque los cristianos hayamos salido de Egipto, sino que gracias a la acción de nuestro Señor Jesucristo salimos de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que celebramos en la misa, de una manera como los judíos celebraban anteriormente la libertad del pueblo egipto. Es por eso que ellos celebraban esta Pascua con una cena, con un ofrecimiento y sacrificio. Si recordarán, si alguna vez leyeron el Antiguo Testamento, o si alguna vez vieron alguna película, o vieron la pasión de nuestro Señor Jesucristo también en las películas, vieron que la Pascua se celebraba con pan, con vino, con hierbas agrias, hierbas amargas, y con cordero, con un cordero, ¿sí? Esta celebración que realiza el pueblo judío es precisamente el agradecimiento a Dios. ¿Por qué están estos signos en la Pascua judía? El pan sin levadura, el pan ácimo que le llamamos, es el pan que Dios les hacía llover cuando ellos estaban en el desierto. Entonces celebran el hecho de que Dios los alimenta, les da su comida. Las hierbas amargas son el sentido de la esclavitud, de la amargura que vivían en la esclavitud. El vino, pues, es la celebración de la alegría, y obviamente el cordero conmemoraba ese hecho en el cual los judíos que estaban prisioneros en Israel recibieron palabras de Dios de que mataran un cordero, con su sangre pintaran los dinteles de las puertas y ventanas de sus casas y comieran el cordero completito, que no dejaran nada, como una cena final. Este cordero fue lo que los previno, esta sangre en los dinteles, y el haber hecho este sacrificio evitó que el ángel de la muerte matara a sus primogénitos, cosa que no sucedió con los egipcios. Si recordarán, todos sus primogénitos murieron. Fue lo que los previno. Y entonces es cuando se da la liberación del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. El cordero es un signo esencial de libertad, es el sacrificio ofrecido a Dios, sacrificio agradable a Dios, y que con esta sangre y esta carne, este pueblo de Israel estaba libre de la amenaza del ángel de la muerte, pudieron despertar al siguiente día y pudieron salir de Egipto. Pues básicamente
Si observamos con calma, veremos que todos estos elementos también están presentes en la Santa Misa. Los judíos también celebraban posteriormente a la salida del pueblo de Egipto, ya que se asentaron en Jerusalén, ya que tuvieron su templo, tenían el arca, seguían sacrificando corderos, derramaban su sangre sobre el arca de la alianza y devoraban su carne, y lo que sobraba lo quemaban totalmente, es decir, destruían por completo a la víctima, que era un cordero sin mancha, sin huesos rotos, etcétera, que sea macho, de tales características. Pues bien, esto es importante para nosotros tomar el nombre del cordero. Y sabemos perfectamente que una de las iconografías clásicas del cristianismo es un cordero, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es ahora el nuevo cordero. Fueron las palabras del apóstol, de San Juan Bautista cuando vio a Jesucristo. Le dijo, ese es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es decir, Él es el sacrificio perfecto que reclama a Dios Padre en el bien de los hombres. Cristo es el cordero. Y esa celebración judía es llevada a su perfección por Cristo a través de su sacrificio y convertirse Él en el Cordero Pascual. Es decir, ya no tenemos que matar corderitos. Jesucristo se ofreció en sacrificio como un cordero sin mancha y perfecto al Padre. Eso es lo que celebramos en la misa. Y tenemos como una analogía en el Antiguo Testamento, tenemos lo que eran las cenas pascuales, ¿sí? Y sobre todo la imagen del cordero que ejemplifica aquel signo de sangre que los libera de la muerte. ¿Ok? Pero bien, ¿qué es la misa? Voy a dar una definición muy sencilla para que podamos entender lo que es la Santa Misa. La Santa Misa es el sacrificio eucarístico del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con el que se perpetúa por los siglos el sacrificio realizado por Él en la cruz, que ha sido confiado a la Iglesia como memorial de su muerte y su resurrección. Vean qué bonita definición, ¿sí? Es un sacrificio eucarístico, ya no es que matemos a Dios, que ahorita lo vamos a ver, sino que Él mismo se está ofreciendo en un sacrificio único y perfecto, ¿sí? Y este sacrificio que sucedió hace 2000 años se hace presente en nuestra actualidad. Eso es lo más interesante de la Santa Misa. Cuando el sacerdote celebra, consagra y se hace presente a nuestro Señor Jesucristo ahí en el altar, es como una máquina del tiempo. ¿Qué significa esto? Que en ese instante nosotros somos colocados de una manera misteriosa, estamos colocados allá en el Gólgota, a los pies de la cruz de Cristo, en ese evento que sucedió hace 2000 años. Es decir, estamos presentes en el momento en el que Cristo se ofrece en sacrificio perfecto a Dios. Celebramos ese momento y no lo celebramos de que nos dé gusto, la muerte de Jesucristo en el sentido trágico, sino que nos da gusto y celebramos esta alegría de que hemos sido redimidos por Dios a través de su sacrificio en la cruz. Y en la misa realmente nos transporta a ese momento. Estamos ahí presentes en el sacrificio perfecto y eterno de nuestro Señor Jesucristo que realizó en la cruz, y celebramos de igual manera su resurrección gloriosa con el que se vence a la muerte. Eso es la Santa Misa, hacer presente en nuestro tiempo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿De acuerdo? Por eso es que nosotros tenemos que comprender que la Santa Misa es un sacramento de la piedad, un sacramento de la misericordia divina. Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, nos amó tanto que nos dio a su único Hijo como sacrificio perfecto. Eso es lo que sucedió en la cruz y es lo que sucede en la Santa Misa. Es el signo de la unidad. ¿Por qué? Porque todos estamos ahí reunidos y nos hacemos uno con Cristo, ¿sí? Y es gracias a esa unión con Cristo, como un cuerpo místico de Cristo, es que podemos estar ante la presencia del Padre, adorarle y alabarle y recibir todos los méritos de ese sacrificio. Obviamente que es el vínculo del amor, porque estamos unidos ahí por el amor de Dios y nosotros mostramos nuestro amor a Dios. Y por último es el banquete pascual, ese banquete de boda en el cual nosotros estamos uniéndonos a Cristo de manera perfecta con Él y celebramos con un banquete nupcial, la Santísima Misa, ¿sí? Pero esto es muy importante de aclarar. Decimos que la misa es un sacrificio, claro que sí, es el sacrificio de Cristo, pero no significa que lo volvamos a sacrificar. Esto se ha hecho por decirlo así, se ha distorsionado en algunas ocasiones por algunos grupos de cristianos
no católicos, que nos acusan de volver a sacrificar a Cristo. Eso es absurdo, eso es completamente ilógico. Para empezar, nuestro Señor Jesucristo no puede morir otra vez, ya murió una vez y nada más. No es posible volverlo a sacrificar, ¿sí? Ya no puede morir, por lo tanto es absurdo que digan que lo volvemos a matar ahí en el altar. Es absurdo, es tonto, no sirve ni siquiera mencionar la idea, ¿sí? Además, no sé si ustedes hayan visto alguna vez que tomemos alguna hostia consagrada y nos pongamos a clavarla ahí en crucecitas. Pues no estamos sacrificando a Cristo, no, nos estamos uniendo al sacrificio que Él hizo. Por eso que decimos que es un sacrificio, porque es el sacrificio de Cristo y nosotros nos unimos a Él y es gracias al memorial de la muerte y resurrección de Cristo, confiado a la iglesia, esta capacidad de consagrar y de hacer presente ahí en el altar a Cristo, es que nosotros nos unimos a ese sacrificio. Es un sacrificio único, no hay más, es el único que hay, no lo podemos repetir, nos hacemos presentes en el único sacrificio de Cristo a través de la Santa Misa, ¿sí? Y por eso es importante nuestra unión a Cristo en la cruz. Él lo dijo y lo dijo de una manera muy clara: el que quiere ir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues es ahí el momento para hacerlo. El momento en que la cruz se hace presente, en la cruz de Cristo se hace presente en la Santísima Misa, y es ahí en el momento en que nosotros nos unimos a ese sacrificio de nuestro Señor para poder ir ¿a dónde? Al cielo, al Padre, para poder ofrecernos dignamente al Padre como sacrificio unido al sacrificio de Cristo. Nosotros mismos nos convertimos también en un sacrificio. Recuerden, somos sacerdotes, gracias al bautismo todos hemos sido ¿cómo se dice? Todos hemos sido conformados sacerdotes de Dios. Todos estamos obligados y capacitados de ofrecer un sacrificio digno a Dios. Pues es en la Santísima Misa donde lo podemos hacer de mejor manera, porque es ahí donde nos comprometemos o nos unimos en nuestra propia pasión personal del día a día, de nuestras propias actividades, nuestras propias entregas, nuestras propias donaciones que hacemos de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, para el bien de la iglesia. Ahí nos unimos al sacrificio de Cristo. Eso significa cargar la cruz, verdaderamente hacer que nuestra vida sea meritoria ante los ojos de Dios, unidos a Dios, obviamente, ¿sí? Y decimos que es un sacrificio porque real y verdaderamente nos unimos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él está ahí presente en el altar. Él está real y verdaderamente presente en el altar con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es Él, es Dios, ahí está Cristo en persona, ahí está. Y nosotros nos unimos a Él, tanto que nos unimos a Él, que lo comemos, lo devoramos, la comunión. Nos hacemos uno con Cristo, no solo en espíritu, sino también en carne. ¿Para qué? Para que nuestros esfuerzos, nuestro dolor, que es sensible a esta carne, todas nuestras alegrías, todo pueda ser un sacrificio ofrecido a Dios, unidos a Dios, ¿sí? Toda nuestra naturaleza es compenetrada por nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Comunión. Y este es el evento básico y fundamental de la Santa Misa, la presencia de Cristo que se comparte a todos y cada uno de nosotros a través de la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Bien, por eso es que decimos que es un sacrificio, y lo repito, no es que lo volvamos a sacrificar, no, eso es imposible. Cristo se ofreció una sola vez y es un sacrificio perfecto. Lo que hacemos es hacer presente en el tiempo el sacrificio de Cristo para que nosotros podamos unirnos a ese sacrificio. Es decir, es un sacrificio eterno, porque aquel que se ha sacrificado por nosotros es eterno, es Dios. Por lo tanto, los méritos de su sacrificio, de su pasión, de su muerte y su resurrección, se hacen presentes en todos los tiempos a través de la Santísima Misa, porque esos méritos son eternos. Necesitamos hacerlos presentes en nuestro propio contexto de vida para poder nosotros aspirar a unirnos a la cruz de Cristo, recibirle literalmente y unirnos al sacrificio de Él. Recuerden que San Pablo lo decía claramente: me alegro de sufrir en mi cuerpo, porque así a completo lo que le falta a los sacrificios de Cristo. ¿Qué le falta al sacrificio de Cristo? Mi sacrificio. Eso es lo que le hace falta al sacrificio de Cristo. El sacrificio de nuestro Señor es perfecto, pero ¿qué le hace falta? Que nosotros nos unamos a Él. Y nos unimos a través de nuestro propio sacrificio por el bien de su Santa Iglesia. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordemos entonces que la misa
Cuando tú vas a misa, se consagra el pan y el vino y está presente Cristo ahí, está realmente sacrificándose por nosotros, es decir, haciendo presente su acción redentora en ese momento y nosotros estamos ahí presentes. No lo podemos ver, pero podemos ver las especies y podemos comprender por la enseñanza de la iglesia y por la revelación divina que en ese momento Cristo está presente haciendo los méritos de su sacrificio extensible a todos nosotros que nos unimos a ese sacrificio en la Santa Misa. Por eso es tan importante ir a misa. ¿Por qué? Porque es unirnos a Cristo. ¿De acuerdo? Muy bien. Me hicieron llegar algunas preguntas que considero que es importante responderlas de una manera muy clara. La pregunta que me hicieron llegar es esta. Me dice, Cristo ya no está crucificado. ¿Por qué decimos que entonces que es un sacrificio? Y lo repito, porque es un sacrificio, es unirnos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que realizó hace 2000 años y que se hace presente en el altar. Y porque aquel que se ha ofrecido en un sacrificio es eterno y su mérito es eterno. Por lo tanto, Él en la eternidad está presente ante su Padre mostrando los signos de este sacrificio. Por eso es que cuando nuestro Señor resucitó, le dijo a Tomás, mete tu dedo aquí, en las llagas de mis manos, o mete tu mano en la llaga de mi costado. Porque esos signos del sacrificio de Cristo permanecen, son eternos, son perpetuos, ¿sí? Por lo tanto, es un sacrificio con mérito eterno. Y si lo buscamos en la Escritura, lo podemos encontrar en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 6, donde habla de que está el Cordero de Dios, ahí en medio del trono de Dios, junto a los 4 ancianos, junto a los 24 ancianos, y está degollado. Es decir, está en signo de sacrificio, está siendo, vamos a poder decir, derramando su sangre por el bien de nosotros. Eso es muy importante reflexionarlo y comprender que los méritos de Cristo, aunque ya resucitó, su sacrificio permanece eterno y sus méritos son eternos y están presentes siempre ahí en el trono de Dios. Es decir, estas llagas de Cristo se hacen presentes ante el Padre por el bien de la humanidad de manera eterna. Y así será siempre, porque todos los que están en el cielo y todos los que logremos, Dios quiera el día de mañana, llegar a la santidad y llegar al cielo, viviremos en Él, viviremos con Dios, viviremos a ir al cielo gracias a ese sacrificio, porque ese sacrificio es eterno. Por lo tanto, si nosotros queremos vivir en eternidad, el mismo sacrificio redentor debe tener el mismo significado eterno. Por lo tanto, es que Cristo se hace presente ante el Padre de manera eterna con sus llagas, con su sacrificio. Por eso San Juan lo retrata en el libro de las Revelaciones o en el libro del Apocalipsis como un cordero degollado, es decir, alguien que está haciendo un sacrificio pascual, derramando su sangre por el bien de la humanidad. Eso es lo que está significando este versículo y por eso es que nosotros podemos decir con toda confianza que el sacrificio de Cristo es eterno y que nosotros unidos a ese sacrificio es como vivimos la santidad y la permanencia ante el Padre. ¿Ok? De acuerdo. Hablar un poquito de la historia de la misa es todo un proceso, ha tenido muchas evoluciones a lo largo de la historia. Se han ido agregando oraciones, se han ido agregando momentos, se han ido modificando algunas cosas, se han introducido algunas plegarias, etcétera. Ha tenido toda una transformación. Pero aquí lo importante es mejor irnos al origen, y el origen de la Santa Misa tiene 3 momentos. El primer momento esencial es, obviamente, la última cena, donde Jesucristo consagra a sí mismo el pan y el vino, ahí en la última cena con los apóstoles, y les dice, esta es mi carne, esta es mi sangre. Ese es el momento inicial y esencial del acto eucarístico que realizamos en la misa, las consagraciones del pan y el vino. Luego está la muerte en la cruz, y nuestro Señor lo dijo claramente, todo está cumplido, estando ya en la cruz, ¿sí? Es decir, todo el proceso, todo el acto redentor de nuestro Señor Jesucristo se hace presente en ese momento. Queda completo el momento en que está en la cruz, ya ha ofrecido su sacrificio total, y es entonces cuando dice todo está completo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y sube al Padre. Bueno, baja a los infiernos al rescate de los que estaban en los infiernos y sube al cielo. Bien. Y el tercero, obviamente, es
al momento de la resurrección, que es el significado de la victoria de nuestro Señor Jesucristo contra el pecado y contra la muerte, ¿sí? La resurrección de la carne viene a ser el culmen de toda la acción redentora de Cristo en favor nuestro. ¿Por qué? Porque nos muestra que sus méritos son verdaderos, son reales. Por lo tanto, recibe la vida, y la vida en perfección y la vida plena a la cual todos aspiramos si nos conformamos a Cristo. Recordemos esto: si nosotros queremos resucitar como resucitó nuestro Señor Jesucristo, tenemos que conformarnos a Cristo en lo espiritual y en lo corporal. En lo espiritual a través de la gracia santificante y en lo corporal a través de la comunión, para que el Padre, cuando nos vea, reconozca en nosotros a su propio Hijo, y entonces nos diga: ven, tú eres mi Hijo, en ti me complazco, ven conmigo, y podamos vivir ante Dios. Y pues eso es lo que sucede en la Santa Misa. Estos 3 momentos que vemos en el Evangelio los encontramos en la Santa Misa. Recordemos que la misa no voy a decir esto, no voy a decir que la misa es bíblica, al revés, la Biblia misma, ¿sí? Es un acto de la misa, es un acto esencial de la misa. Incluso la Biblia fue diseñada, creada para la Santa Misa, para saber qué vamos a leer, cuál es la revelación y cómo la voy a anunciar, cómo vivir la liturgia de la misa. Para eso nace la Biblia realmente, ¿sí? Entonces, todos estos eventos que podemos ver en la Santa Misa, desde que va entrando el sacerdote al templo, todos nos ponemos de pie, eso ya es un evento bíblico, es decir, toda la misa está impregnada de la Escritura. Es en la Santa Misa donde realmente vivimos la Biblia, ¿sí? Nosotros no vamos a los cultos solo a leer una Biblia que nos da una bonita reflexión de la Biblia, no, para eso está la escuela bíblica. En la misa lo que hacemos es vivimos la misa, vivimos la Biblia, perdón, en la misa vivimos la Biblia, hacemos presente las acciones de Cristo y la vivimos realmente, nos hacemos presentes en ese momento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en ese momento se da el pan y el vino, como sucedió en la última cena. Está presente el Cordero, es decir, el sacrificio pascual de Cristo, y obviamente está la resurrección. Cuando todos recibimos a Cristo en comunión, es Cristo resucitado, ¿sí? ¿Qué significa la palabra misa? Fue otra de las preguntas que me mandaron. La palabra misa viene del latín, del verbo misio, que significa enviar. También es la misma raíz de una palabra que utilizamos nosotros, que es la palabra misión. Y si recordamos el último versículo, los últimos 2 versículos del Evangelio según San Mateo, recordaremos que dice nuestro Señor Jesucristo: vayan por todas las naciones a convertirlos, anunciándoles la palabra de Dios y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, ese envío, es decir, vayan a todas las naciones o hagan discípulos en todas las naciones, esa es la misa, la misión, el envío. Nosotros vamos a misa para ser enviados a vivir nuestro compromiso cristiano. Es decir, las palabras finales del sacerdote en la misa, ¿cuáles son? Vayamos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado, es decir, los estoy enviando a una misión. Nosotros vamos a la misa para ser enviados a la misión de evangelizar a través de nuestro propio testimonio. A eso vamos a misa, a recibir la gracia de Dios, su cuerpo, su sangre, es decir, todo lo que necesitamos para salir al mundo a cumplir esa misión que nos ha encomendado, de ir y anunciar el Evangelio. Recuerden lo que decía San Pablo: ay de mí si no evangelizo. Pues para poder hacer eso necesitamos de la fuerza de Dios, necesitamos de su espíritu, de sus gracias, de sus dones, de sus carismas. Vaya, necesitamos a Dios completito para poder realizar esta misión. Eso es lo que sucede en la misa. Recibimos completito a Dios para poder salir al mundo a cumplir su misión, a cumplir su palabra, a cumplir la misión que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo de ir y anunciar el Evangelio. Eso es la misa, ese envío que nos hace Dios para ir al mundo a vivir y hacer vida la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las partes de la misa? Perdón, son 4. Les voy a platicar de una manera muy sencillita, ya las conocemos todos. Cuando vamos a misa vemos claramente estas 4 etapas que suceden en la celebración, ¿sí? Y la primera es la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra es la parte inicial, obviamente. Es cuando se da la entrada del sacerdote, una procesión que hace el sacerdote hacia el altar, que ejemplifica la subida de nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén, ¿sí? Se hace el saludo inicial con la señal de la cruz,
el Señor esté con ustedes. Todo este proceso es el saludo inicial y luego se procede al acto penitencial. No podemos hacer nada ante Dios, nada, absolutamente nada, si no partimos desde la humildad. Y el acto de más sublime de la humildad es el pedir perdón. Por eso lo primero que hacemos en la Santa Misa es pedir perdón. A través del Señor ten piedad o a través del yo confieso, ¿sí? Es decir, son las oraciones en las cuales nosotros hacemos el acto penitencial. Señor, soy culpable, perdóname, estoy ante ti porque te necesito. Eso es un acto de humildad con la cual tú te presentas ante Dios. Luego, ya que pides perdón, recibes el perdón de Dios, cantas el gloria, das gloria a Dios porque te has sido perdonados tus pecados. Y lo dijo Cristo, vengo para el perdón de los pecados. Pues hay que alabar a Dios, damos gracias a Dios. Después de alabarlo a través del gloria, viene la oración colecta, es decir, todos nos unimos en una oración. Señor, queremos que esto suceda, ¿sí? Venimos todos para pedirte esto, es la oración colecta. Y luego vienen ahora sí las lecturas. Los que vamos en domingo veremos que las lecturas son básicamente, son 4. Por lo general es un fragmento del Antiguo Testamento, luego viene los salmos, luego viene la segunda lectura, que ya es para principalmente alguna de las cartas o del libro de los Hechos, y por último viene el Evangelio, y ese solo lo lee el sacerdote. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, las palabras de Cristo, y el sacerdote está actuando en nombre de Cristo, in persona Christi, en persona de Cristo. Por eso él es el que lee el Evangelio para anunciarnos la palabra de Dios, y viene posteriormente la homilía, la explicación de qué es lo que acabamos de leer, qué es la síntesis de todo lo que hemos leído y cómo lo aplico en mi vida diaria. Es decir, hace una pequeña lección divina en ese momento, y eso es la homilía. Y siempre debe haber homilía, ¿sí? Es un error grave que el sacerdote se brinque la homilía. Tiene que haber homilía, ¿sí? Porque son la explicación que se hace del Evangelio para que las personas sepan lo que está sucediendo, qué es lo que acaban de leer, qué es lo que Dios nos está diciendo y poderlo aplicar en nuestra vida diaria. Eso es la homilía, y posteriormente sigue el credo, donde yo confieso ya mi fe en Dios, ¿sí? Con eso termina la liturgia de la palabra, lo que fuese el anuncio de la palabra de Dios. Luego viene un rito muy cortito, que es el rito de las ofrendas, que es básicamente cuando se leen las peticiones, que principalmente contestamos, escúchanos, Señor, que es cuando presentamos, Señor, te pedimos por la iglesia, te pedimos por el Papa, por los pobres, por la paz del mundo, por nuestro país, por nuestras familias, etcétera, etcétera. Así, las peticiones. Luego viene la procesión que hace el monaguillo con las especies. ¿Sí? Que esto es importantísimo, con el pan y el vino, como un ejemplo de la pasión de Cristo. Cristo se va acercando ya al altar, ¿sí? Al Gólgota, ahí a la montaña donde fue clavado en la cruz. Eso significa esos 3, 4 pasitos que da el monaguillo con las especies, con el pan y el vino, ¿sí? Y tantita agua. Eso significa, es el ir desde el juicio al Gólgota, es decir, a la cruz. Eso significa esa pequeña procesión que realiza ahí el monaguillo. Nosotros estamos completamente distraídos escarbando en nuestros bolsillos en ese momento para sacar alguna que otra monedita que encontremos por ahí para darla como limosna. Aquí lo único que les pido es que no seamos codos, hay que dar, no les digo que hagamos ricos a los sacerdotes, no, pero con nuestras aportaciones ahí en la colecta que hacen. No solo ayudamos a nuestro templo, ya que tenga el sacerdote una vida digna, sino que ayudamos a muchas otras parroquias que no tienen recursos. Es decir, las parroquias que reciben mucho dinero, ¿sí?, ceden parte de ese dinero a las parroquias que son muy pobres para que puedan subsistir. No crean que todo el dinero se queda ahí o se le queda el sacerdote. No, el sacerdote se queda solo con una parte y lo demás lo destina al arzobispado o a los obispados para que ellos lo distribuyan entre las demás parroquias. Por eso cuando ustedes están aportando alguna contribución económica en ese momento, lo hacen a toda la iglesia diocesana, es decir, a toda su diócesis, no nomás a ese templo en específico, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes saben que en algún lugar hay una iglesia pobre, que los mueva un poquito el sentimiento y aporten lo que puedan. No les estoy diciendo que den millones, no. Simplemente aporten lo que puedan, no solo lo que les sobre, ¿sí? Hay un pasaje muy bonito de nuestro Señor Jesucristo donde ve en el templo ahí de los judíos que llega un hombre muy rico y da lo que le sobra, como limosna.
¿Tiene mérito? Sí, claro que tiene mérito, ¿sí? Pero después llegó una anciana, una viuda, y dio todo lo que tenía. Y Jesucristo dice, esa mujer dio más que todos los que demás han dado. Dio solo unas cuantas moneditas, pero ella dio todo, lo dio generosamente. Eso es lo que nosotros los queremos invitar, a que sean generosos, en la medida en que ustedes puedan. No crean que deban de sacrificar cosas que no se deben de sacrificar, como es el sustento, su casa, no, eso no se sacrifica, ¿sí? Pero si pueden dar un poquito más y ayudar un poquito más, háganlo con confianza, que no les pese, ¿sí? Y no solo se limiten a dar lo que sobra, no. Porque aparte, este dinero que ustedes dan en ese momento, es decir, todo este momento litúrgico en donde se dan las aportaciones, donde se hace la recolección de dinero, es un signo de un acto interno tuyo. Es decir, por eso se llama rito de las ofrendas. Aquí es en el momento en que tú tienes que ofrecerte a Dios, ¿sí? Ofrecer todo lo que eres, tu tiempo, tus esfuerzos, tus pensamientos, todo lo que tenga, todo, tienes que darlo a Dios y ofrecerlo en ese momento. La aportación en dinero es solo un signo de que tú estás verdaderamente ofreciendo un sacrificio a Dios, ¿sí? Eso es lo importante. El dinero solo es el signo visible de tu movimiento interior de sacrificarte por Dios, de ofrecerte a Dios. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es en ese momento, hagan una simple oración diciendo, Dios, te ofrezco todo lo que soy, todo lo que tengo, te ofrezco mis esfuerzos, mis sacrificios, mis alegrías, mis tristezas, lo que sea, ¿sí? Ofrézcanlo interiormente y háganlo visible a través de la aportación económica, ¿sí? No es solo para recibir su dinero, es para recibirlos a ustedes en sus esfuerzos. Ahí es el momento en que ustedes se ofrendan ustedes mismos a Dios y aportan una cantidad de dinero, obviamente, para el mantenimiento ahí de los templos, pero eso es un signo de tu sacrificio y de tu ofrecimiento interno, ¿ok? Bien. Luego pasamos a la liturgia del sacrificio, que es la parte central. Empieza obviamente cantando el Santo, Santo, Santo. Y aquí una recomendación a los coros. Coros son 3 santos, no son 4, ni 5, ni 2, son 3. Es Santo, Santo, Santo. ¿Por qué? Porque es una trinidad, ¿sí? Hay algunas canciones por ahí que dicen 4 veces santo o dicen solo 2 veces santo. Ahí no, son 3. Así es que escojan bien la música litúrgica que tienen que decir. Y al pueblo le digo, hay que cantarlo porque es el himno, ¿sí? Hay que unirnos al canto del Santo, Santo, Santo. Luego viene el acto solemne de la consagración. Aquí lo que les pido a todos es pues, reverencia. En ese momento, el sacerdote, a través de la doxología y la epíclesis, que son cosas que no voy a explicar ahorita, hace presente por la acción del Espíritu Santo, hace presente a Cristo en ese momento. El pan ya no es pan, el vino ya no es vino, es Cristo en persona, es nuestro Señor Jesucristo ahí presente, ¿sí? Por eso es que doblamos todas las rodillas, porque ahí está Cristo, se hace presente, ¿sí? Y como bajo el Espíritu Santo, Cristo se hace presente, se abren los cielos, por lo tanto ya estamos, ¿en dónde? Ante la presencia del Padre. Ese es un momento trinitario por excelencia, ¿sí? Estamos ante la Trinidad misma. Híncate, pero hazlo con gusto. Si no te puedes hincar, por lo menos agacha la cabeza en señal de reverencia, ¿sí? No se vale hincarse nomás con una piernita, no se vale nomás hincarse perdiendo el sentido, no. Realmente estás flexionando tus rodillas, estás postrándote ante la presencia de Dios. Ese es el momento más importante de la Santa Misa, la presencia de la Trinidad misma ahí. Por eso dobla las rodillas, híncate. Que me duele tantito, no importa, híncate, ¿sí? No pongas pretextos para no darle la reverencia necesaria a Dios en ese momento, ¿sí? Después de la consagración sigue un acto importantísimo. El sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe. Todos nos ponemos de pie, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Recuerdan esas palabras? Ahí estamos pidiendo que ya se acabe el fin del mundo, que ya sea el fin del mundo, perdón, que ya se acabe todo, que ya venga Dios y ya acabe el mundo. Eso lo pedimos en todas las misas. En todas las misas pedimos el fin del mundo, ¿sí? Con el ven, Señor Jesús. Entonces, pongan atención a lo que están pidiendo. Y si no están preparados para recibir en ese momento el fin de los tiempos, pues les recomiendo que vayan y se preparen, porque lo que realmente le estás pidiendo a Dios es que en ese momento ya se acabe el mundo. Se acaben los tiempos, que ya sea el juicio final. Por lo tanto, háganlo de corazón, ¿sí? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
ven Señor Jesús, ya ven a liberarnos del pecado, de la muerte, a liberarnos de todo, que ya se cumplan los tiempos. Ven Señor Jesús. Es un acto importantísimo y muchas veces respondemos sin tener en cuenta lo que acabamos de decir. Y luego viene otro evento importantísimo. Nosotros lo conocemos como el amén solemne. El sacerdote, si recordarán, toma las sagradas especies, es decir, el pan y el vino, que ya no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre del Señor, y los levanta. Y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. ¿Y qué respondemos nosotros? Amén. ¿A qué le acabamos de decir amén? Muchos no tienen ni idea de lo que acaban de decir. Dijeron amén, pero no tienen ni idea de lo que acababan de suceder en ese momento. Lo repito, fíjense lo que dice estas palabras el sacerdote levantando a Cristo, ¿sí? En las especies, escondido en las especies de pan y vino. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué estamos diciendo? Que estamos todos, comunidad, como iglesia, siendo llevados ante la presencia del Padre, ¿sí? Por Cristo, con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, estamos ante Dios Padre en ese momento. Es por eso que decimos que la misa es un sacrificio, porque gracias al sacrificio de Cristo, en ese momento estamos ante la presencia del Padre. Literal, el Padre está ahí, Dios Padre. Y nosotros decimos amén y nos distraemos, ¿no? Este es un momento importantísimo en la misa. Estamos ante la presencia de Dios Padre ya. Está Cristo en el altar, el Espíritu Santo, perdón, ahí, llenando el ambiente de amor, y ya estamos ante la presencia del Padre. Estamos en el cielo. Por eso decimos que la misa es donde se une el cielo y la tierra, porque estamos en el cielo, porque ahí está el Padre, ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo, están todos los ángeles y todos los santos, ahí está María. Todos, toda la iglesia como una unidad está presente en ese momento, ¿sí? Por eso es un acto único, una unidad completa. Y es el momento que debemos decir amén, o sea, así sea, estamos ante el Padre. Por eso es que ahora lo que sigue es el rito de la comunión. ¿Y con qué empieza el rito de la comunión? Con la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque ya estamos ante el Padre. Tenemos ahí ante el Padre, estamos ahí con Dios Padre. Por lo tanto, le podemos decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos ante Él. Por la acción de Cristo, ya estamos ante Dios Padre en ese momento. Y como ya estamos ante el Padre, ya podemos vivir la paz de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos damos la paz con todos los que están, con el de adelante, con el de atrás, con el de 4 líneas atrás, luego otros van y le dan la paz al sacerdote, otros van y le dan la paz a la señora que está haciendo la fila allá en el confesionario, otro va y le da la paz a su abuelito que está al otro lado del templo, lo cual se hace un verdadero desorden y se rompe por completo con la sacralidad de la misa. ¿Hay que dar la paz? Claro que hay que dar la paz, pero solo al que tienes a un lado y al otro. O sea, nomás acá. Nada más, nada más. No te voltees a dar la paz al fulano que está atrás, aunque sea muy familiar tuyo, muy amigo tuyo, no importa, no le des la espalda a Cristo, ¿sí? No te voltees, ¿sí? A dar la paz al que está a un lado, no te quites de tu lugar e ir a darle la paz a otras personas que conoces y están en otro lado del templo, no, es solo un signo de paz, solo le da la paz al que está a un lado y al que está al otro, y ya, nada más, no necesitas hacer tanto espaviento, ni abrazos, ni besos, apapachos, ni pellizcos, no. Paz del Señor, punto, ya, tranquilitos. ¿Por qué? Porque en ese momento va a suceder algo impresionante. Y necesitas estar atento a lo que va a suceder en el altar, ¿sí? El sacerdote consagró el pan y el vino por separado, ¿sí? Como signo de la muerte de Cristo. Es decir, la carne está separada de la sangre, como testimonio de que Cristo ha muerto, ¿sí? Están separados como signo de la muerte de Cristo. Si ustedes se dan cuenta en ese momento, cuando ustedes están dando la paz y se distraen y no ven el altar, el sacerdote, rompe la Sagrada Eucaristía en ese momento. La rompe, como signo precisamente de esa muerte de Cristo. ¿Sí? Su carne está rota, está destrozada, su cuerpo está muerto, por decirlo así. No es que Cristo esté muerto en realidad, no, ya murió. Pero como signo de ese evento de la muerte de Cristo es que la hostia la rompe, ¿sí? Y también el Evangelio dice, lo partió y lo dio a sus discípulos, lo parte, ¿sí?
Pero fíjense lo que sucede en ese instante. El sacerdote toma una pequeña fracción de la hostia, un pedacito chiquito, y lo echa en la copa. Es decir, une la carne a la sangre. En ese instante, cuando todo el mundo está distraído, dándose la paz, dándose besos, abrazos y apapachos, el sacerdote rompe la Sagrada Eucaristía, toma un pedacito y lo echa en la copa, es decir, en el cáliz. Unió de nuevo la carne con la sangre, como signo de la resurrección de Cristo. Eso es lo que está celebrando y eso es lo que debe de cantar el coro. El canto del Cordero de Dios que quita los pecados. Ese canto no es para ambientar el saludo de la paz, no es un canto de la paz, son cosas distintas. Coros, por amor de Dios, hasta que terminen de darse la paz toda la gente y hasta que vean que el sacerdote rompe la Eucaristía y vierte el pedacito de pan o el pedacito, bueno, bien, cuando une nuevamente la carne a su sangre, entonces canten el Cordero de Dios, denle una pausa. Pero el sacerdote no termina de decir, dense la paz cuando ya se arranquen con el Cordero de Dios. Calma, son momentos litúrgicos diferentes. Coros, pongan atención a lo que están haciendo. Ustedes son parte del culto litúrgico. No pueden cantar lo que se les da gana, hay que prepararse para hacer las cosas bien. Por lo tanto, dense una pausa, dense la paz entre ustedes tranquilamente. Y cuando vean que el sacerdote rompe la Sagrada Eucaristía y pone un pedacito en el cáliz, entonces canten el Cordero de Dios, no antes. Den tiempo, ¿sí? Sobre todo para que la gente pueda voltear nuevamente al altar, se concentren en el altar y vean este signo del amor de Dios, que es la resurrección de Cristo, ejemplificada en la unión nuevamente de la carne y de la sangre bajo las especies consagradas. ¿Sí? ¿Se quedó claro? ¿Sí? Ese momento es esencial para nosotros. ¿Por qué? Porque el sacerdote está diciendo, aquí está Cristo resucitado, vivo y resucitado, por eso es que su carne se une de nuevo a su sangre. Está Cristo vivo, eso es lo que están diciendo, y es el Cordero de Dios, que está ahí presente en el altar. Por lo tanto, vuelvo a repetir la recomendación, saludo aquí, saludo acá, y pongo atención a lo que está sucediendo enfrente, ¿sí? Y entonces es cuando ya podemos, el sacerdote, levanta la hostia, rota, si se dan cuenta está quebrada, y dice, este es el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Vuelvan a poner las rodillas en el piso, porque ahí está Cristo presentándoseles vivo, resucitado. ¿Sí? Vuelvan a poner las rodillas en el suelo, para que ahora sí puedan recibir la comunión, puedan ahora sí hacer las oraciones finales y poder concluir la celebración. Cuando nosotros recibimos a Cristo, es cuando entonces ya estamos listos para salir a ese envío. Esas son las partes de la misa. Y por eso es que es tan importante nuestra participación en la Sagrada Eucaristía, porque es llenarnos de Cristo. Vamos ahí a adorar a Dios, porque literalmente está Dios ahí, el Hijo, el Espíritu Santo, y estamos en la presencia del Padre, por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Está el Padre ahí, está la Trinidad completa ahí. ¿Sí? Vamos a adorarles como verdadero Dios que son. Es el acto esencial de adoración, es la misa. Luego, obviamente, pues damos gracias por todos los bienes recibidos, por todo lo que hemos tenido en nuestros días, por nuestras alegrías, nuestras tristezas, etcétera, etcétera, y nos ofrecemos a seguir luchando por el reino de Dios. Es un acto propiciatorio. ¿Qué significa eso? Que los méritos de la redención de Cristo se hacen presentes para nosotros, para que nosotros podamos unirnos al sacrificio de Cristo. Y obviamente también es un acto de petición, es donde nosotros nos unimos a Dios para decirle, oye Dios, ayúdanos, necesitamos esto, necesitamos aquello, danos paz, danos bienes, danos salud, etcétera. Pedir las cosas que necesitamos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, pues les será concedido. Pues ahí está Cristo y ahí está el Padre. Pues es el momento idóneo para hacer todas las peticiones en bien de la iglesia. ¿De acuerdo? Muy bien. Importantísimo y que quede bien claro. Es pecado grave no ir a misa los domingos o los días de precepto. Lo repito, porque mucha gente no sé por qué motivo creen que esto es idea de otras personas o no sé, o no le dan la importancia necesaria. Lo repito, es pecado grave no ir a misa los domingos o los días de precepto. Las únicas personas que están exentas de ir a misa son los enfermitos, que realmente no pueden ir a misa, ¿sí? Que me dio una gripita, no voy a ir a misa. No, tampoco. Los que realmente están enfermos y no pueden ir a la misa, ellos no tienen la obligación. Pero si tú, me duele un dedo, no voy a ir a misa. No, eso es flojera. Hay que ir a misa. Es pecado grave no ir a misa y hay que confesarlo.
¿sí? Si estás enfermito y no puedes ir a misa, realmente no puedes ir, puedes verla en la televisión y participar de ella, aunque sea a través de la televisión. Sí se puede, sí se vale, ¿sí? ¿De acuerdo? Y obviamente que todos estamos llamados a unirnos al sacrificio de Cristo, pues la misa es el momento esencial para hacerlo. Por eso es tan importante ir a misa, porque ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo y ahí está el Padre. Vamos a adorarle, a pedirle, a darle gracias y sobre todo a unirnos al sacrificio de Cristo para lograr la santidad el día de mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo esto de la misa viene a englobar un concepto que es la liturgia. La liturgia, si hablándolo de una manera muy sencilla, es la unión de todo el pueblo de Dios en un acto de adoración, ¿sí? La misma palabra liturgia significa la acción del pueblo. Y es importante comprender que la liturgia es la forma única en la cual todo el pueblo de Dios se une como una unidad que es, como un solo cuerpo que es, en el acto de adorar a Dios, ¿sí? Por eso es que la misa, muchas personas que no conocen bien la misa me dicen, es que es la misma siempre, todas las misas son iguales. No son iguales, ¿sí? Son muy parecidas. ¿Por qué? Porque se llevan los mismos pasos y los mismos procedimientos, las mismas acciones, los mismos signos, los mismos eventos dentro de las celebraciones de la iglesia, son litúrgicas. ¿Pero por qué? Porque nos unimos en un solo sacrificio, en un solo acto, en una sola fe, en una sola oración, en un solo acto de adoración a Dios. Es decir, esta unidad se hace presente también en la unidad de acción en la cual nosotros nos presentamos ante Dios, ¿sí? Y esto es lo que le llamamos liturgia, ¿sí? Es la oración del pueblo y es para darle orden, sentido, forma a todo el acto de adoración que realizamos como pueblo de Dios a Dios. No es que nos la hayamos inventado, no. Obviamente que vienen de parte de la revelación. Nosotros hemos ido agregando a través del tiempo pequeños signos y pequeñas oraciones adicionales a todo lo que es el evento central de la Santa Misa, ¿sí? Principalmente la misa. Hay muchos otros actos litúrgicos, pero el esencial es la misa. Por lo tanto, es que como este es un momento expresivo, lleno de símbolos y de ritos sacramentales, en donde se le da culto a Dios, pues tiene que ser unificado. No podemos aventarnos la misa como se nos antoja. Hoy en día podemos hacer una misa reggaetón o como otros que se les ocurre hacer una misa Coldplay y aberraciones espantosas como esas, rompen con el sentido de la liturgia. Aplaudir en misa, no se aplaude en misa. Si quieres, antes de misa aplaude, o después de misa aplaude, pero en la misa no se debe de aplaudir, lo dijo el Papa Benedicto XVI. Un aplauso en misa por un acto humano rompe con el sentido solemne de la liturgia. Por lo tanto, que se entienda bien esto, la liturgia es la unidad en la acción de adoración del pueblo de Dios como un acto único, simbólico y sacramental de este acto de adoración. Por lo tanto, debe ser unificado, no podemos hacer lo que se nos pegue la gana, como eso de ponerse a cantar en medio de la misa, en lugar de dar homilías, cosas medio raras que suceden por ahí, usar monitos, ¿cómo se llama? Marionetas y cosas en medio de la homilía, pues no, ¿sí? Ya imagino ahí ustedes ante la cruz de Dios, ahí en el Calvario, con marionetas o cantando rancheras o cosas, pues como que no, ¿verdad? Bueno, debemos entender que la liturgia es el ejercicio del acto sacerdotal de Cristo, en el cual nosotros nos unimos como pueblo sacerdotal, ¿sí? Cada uno de los actos que se realizan durante la liturgia significan algo, no están ahí al azar, no es para que se oiga bonito, ni siquiera la música. La música litúrgica, y la música que cantan los coros, tiene que estar aprobada y tiene que formar parte de este acto esencial de adoración. Los coros no son para adornar la misa o para hacerla más entretenida, no. Es parte del mismo acto litúrgico, ¿sí? Formamos un solo cuerpo a través de la liturgia, es decir, tenemos un solo sentir, una sola acción, somos una unidad y obviamente es una acción sagrada. La liturgia es la cumbre por la cual se tiende toda la actividad de la iglesia y a la vez es la fuente de donde emana toda su fuerza. Es decir, hay que adorar a Dios como Dios quiere que le adore, no como nosotros queramos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues los invito, no faltemos a misa nunca, nunca. ¿Por qué? Porque es rechazar la cruz de Cristo, es rechazar unirnos a su sacrificio pascual, ¿sí? Y con esto me despido. Soy su servidor Jaime Velázquez, les agradezco infinitamente que hayan estado aquí presente con nosotros. No me queda más que encomendarme a sus oraciones, darle las gracias. Buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta luego.